La aduana nacional es uno de los organismos más importantes en nuestro país. Su principal función es el control exhaustivo de mercancías en todas las fronteras. En Bolivia, solo por dar un ejemplo, en 2017 el veto al contrabando y la recaudación de tributos dieron lugar a que la aduana nacional supere la meta establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, prevista en 13.624 millones de bolivianos, llegando a embolsar 13.686 millones de bolivianos, lo que también significa 80 millones más a favor del fisco que el año 2016. Asimismo, según un informe, existió en esa gestión una incautación aproximada de más de 564 camiones con productos ilegales. Además, se registraron 64 denuncias en el tema de ropa usada y vehículos indocumentados. Por su parte, la Unidad de Control Aduanero, hasta el 19 de diciembre del 2017, efectuó 8.140 operativos, incautando mercancía valuada en 485 millones de bolivianos, de los cuales en Oruro se incautó 151, en La Paz 111, en Cochabamba 70, en Santa Cruz 67, en Tarija 47 y en Potosí 35. Ante esto, entre enero y diciembre del 2017, Santa Cruz, La Paz y Oruro concentraron el 84% de la recaudación aduanera, es decir, 11.438 millones de bolivianos, de acuerdo con el informe de evaluación de la Aduana Nacional de Bolivia. Asimismo, durante su informe de gestión, la presidenta de la aduana, Marlene Ardaya, explicó que se instalaron 23 escáneres de control para aeropuertos internacionales y fronteras, con el objetivo de coadyuvar con los controles de mercancía y equipajes de viajeros. Por otro lado, debemos recordar que en diciembre del año pasado, un grupo de personas dinamitó una pared del recinto aduanero de la población fronteriza de Tambo Quemado para recuperar un camión incautado y mercadería de contrabando, valuada en $286.000. Luego de algunos días, se logró identificar a 4 de los presuntos agresores al recinto aduanero. Entre los involucrados se encontró una autoridad de una de las poblaciones cercanas. Inmediatamente, la aduana presentó una querella penal ante este hecho ilícito. La nota que ponía algunos antecedentes al tema que vamos a comenzar a abordar en los próximos instantes con nuestra invitada especial. Ya lo destacaba al inicio de hora 23, se trata de la presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, la licenciada Marlene Ardaya. Presidenta, buenas noches, bienvenida a hora 23. Muy buenas noches y como siempre para poder absorber algunas preguntas, en fin, estamos al servicio de ustedes. Muchas gracias. Una entrevista que la planificamos pensando un poco, revisando los datos en que el 26 de enero del año 2010 usted llegó a la presidencia de la Aduana Nacional. Se van a cumplir en poquísimos días 8 años de su gestión. No es un tiempo corto. Antes estuvo casi 3 años en servicio de impuestos nacionales y por lo tanto tiene una gestión ya larga en el servicio público. En el caso de la Aduana Nacional, ¿cuál es su valoración de estos 8 años en un balance equilibrado y objetivo, desde luego? De hecho, 8 años significa hacer gestión. Realmente, cuando se hablan de 2, 3 años, es muy difícil hacer gestión. Los proyectos de inversión, el entender qué era aduana, obviamente lleva un periodo. De hecho, soy la más antigua junto con el director de Uruguay, al mando de aduanas, y esto ya le hablo a nivel sudamericano e internacional, porque normalmente duran 2, 3 años solamente los directores de aduana. Sin embargo, hemos tenido una gestión que ha sido reconocida incluso hacia afuera. Hoy por hoy liderizamos varios grupos, entre ellos estamos con la coordinación con Brasil, de hecho, con el tema del operador económico autorizado, y eso implica compatibilizar procedimientos aduaneros bolivianos con procedimientos aduaneros de Brasil. Yo creo que ya se habla de que ya hemos empezado a caminar más correctamente. De hecho, Uruguay también estamos a punto de firmar estos procedimientos, pero estos operadores confiables, que para nosotros fue uno de los trampolines más importantes a nivel internacional, implican más de 10 empresas en el país. Pero evaluar gestión es reempezar y hacer una reingeniería, yo le llamaría. La experiencia desde este punto de vista ha sido muy positiva. Primero porque se unifica gente de impuestos con la aduana. El presidente me permite llevar algún equipo de impuestos nacionales con el que ya trabajó en esa entidad. Así es. Entonces, la simbiosis hace que podamos fortalecer algunas debilidades que tenía en ese entonces
la aduana nacional, ¿no? Es difícil darse una autocalificación al trabajo que uno ha cumplido, porque corresponderá a factores externos la valoración de lo que se ha hecho en cualquier instancia laboral. ¿Se anima usted a otorgarse una calificación en la escala de 1 a 10 de lo que ha sido su trabajo y el de la gestión de la aduana nacional entre el periodo 2010-2018? Es muy difícil, usted bien lo decía, es muy subjetivo, pero de hecho el trabajo en equipo ha sido fundamental. Antes de empezar la entrevista le decía, puedo irme tranquila porque ya tengo gerentes fuertes, tengo segundos o terceros que pueden asumir una posición de la aduana y que camine esto como ha estado hasta ahora. Esa frase es como para un titular de periódico, puedo irme tranquila, ¿la ratifica? Yo creo que sí, hemos hecho gestión, pero no se olvide que siempre nosotros trabajamos como si fuese el último día en que estamos trabajando. Valió la pena estos 8 años, es una maestría en comercio exterior. Yo tengo la profesión de ser contador público o auditor financiero, pero de hecho no incidimos mucho en temas de comercio exterior. El aprender ya en la práctica ha sido duro, y si usted me preguntaba cómo se califica, yo creo que la mejor calificación la puede tener el ciudadano a pie. Normalmente yo voy al mercado, voy con mis bolsas, como cualquier otra ciudadana, y tengo el apego de la gente, me saluda bien, conversamos, etc. De hecho, hay contradicciones entre las redes sociales, muchas veces le dicen verdades o les dicen mentiras, ¿no? Hay cosas muy ofensivas, pero entendemos que esto hemos ido trabajando en el tiempo, la parte más que todo moral y operacional, y tenemos los resultados que hoy tenemos. Vamos a hablar de esos resultados más adelante, pero en esta primera parte quería una aproximación un tanto personal a lo que ha sido su gestión. Y desde luego su condición de mujer, ¿de qué manera ha representado algún obstáculo o quizás una ventaja en la presidencia ejecutiva de la aduana? Usted tiene a su mando una institución con complicaciones como muchas, quizás particulares, tiene la misión de coordinar con grupos de la policía, con grupos especializados del ejército. Para una mujer estar al mando de una institución con estas características, ¿ha sido complicado? Ha sido un reto, definitivamente un poco complicado, poco solamente. ¿Por qué? La condición de mujer a usted le permite hacer una mejor condición con hombres fuertes. Estamos hablando del ejército, de la policía. En la medida en que ellos han mantenido un respeto muy especial por el tema de mujer, por el tema de profesional, y adicionalmente yo tengo una ventaja en relación a los otros funcionarios, entiendo, presidentes. Hice la Escuela de Altos Estudios Nacionales, o sea, de hecho he tenido un tiempo trabajando con militares. Tengo una formación y alguna vez me dicen, hemos forjado tu carácter, entre broma. Pero he trabajado con la Fuerza Naval, ¿sí?, en el Registro Internacional Boliviano de Buques, más de 2 años con ellos, y de hecho he ido a la Escuela de Altos Estudios. Allí empecé a trabajar cómo podía entenderme con militares y también con policías. Creo que el sacar la maestría en más que todo en lo que significa toda la parte de seguridad de Estado, ¿sí?, defensa y seguridad, me ha permitido tener ese contacto, esa visión cercana. ¿Ha percibido usted algo de incomodidad en algunas decisiones que emanaban de la presidencia y tenían que ser cumplidas por policías o militares por su condición de mujer? No. Bueno. Cuando uno tiene una coordinación con ellos en el marco de respeto y más que todo se ha circunscrito al carácter que uno tiene, ¿no? O sea, tengo evidentemente un carácter fuerte. ¿Se define como una mujer de carácter fuerte y enérgico? Fuerte, enérgico, porque muchas veces he tenido que lidiar con transportistas y gremiales. Ahí sí es necesario tener muy necesario, evidentemente se aprende determinados tips cuando usted empieza a encarar procesos de negociación. El tema no es ganar o ganar, el tema es 50-50, 50 y 50. ¿Cómo empiezo a trabajar esos conflictos? Normalmente empezamos con explicar norma, hemos adoptado como equipo una característica, y esa característica básicamente es que cualquier procedimiento que yo salgo de la aduana lo compatibilizo. Le hago conocer,
le digo, estas son mis condiciones, ¿te opones o no? Entonces, hemos ido trabajando con sectores de transportes que son los más conflictivos. Hoy por hoy no tenemos problemas con, por ejemplo, gremiales, los de la Uyustus o distintos lugares. ¿Cómo hemos logrado eso? Hablando, tenemos unas mesas que son regionales con cada una de nuestras gerencias y eso nos ha permitido de alguna manera trabajar. Estas mesas regionales, ¿de qué se componen? Gremiales, transportistas, empresarios privados y otros. Esto nos ha permitido saber qué era lo que necesitaban, cuál era el mayor obstáculo que ellos veían en la aduana. Esto ha hecho que vayamos avanzando, no tratando de agradar, sino tratando de solucionar algunos problemas que evidentemente por la antigüedad de nuestra ley hemos tratado de ser lo más imaginativos que podemos. La ley de aduanas es de 1990. Entonces es necesario empezar a repensar procesos, procedimientos, pero adecuándonos. Ese ha sido un poco el mecanismo que hemos tenido, pero de hecho el recurso humano fundamental en la aduana. ¿Cómo usted revaloriza esos términos? Básicamente los hemos mandado a especializarse. Una tarea muy importante. Le decía, estábamos dando un enfoque y usted ha sido muy certera en definir el carácter de su persona y de la institución. Vayamos a los aspectos de resultados del trabajo de la aduana nacional. Usted nos decía al principio que podría irse tranquila porque tiene un equipo que ha fortalecido una institución. Y se suele observar a casi todas las instituciones del Estado justamente la falta de institucionalización, porque no se tienen con presidentes o máximas autoridades nombradas de acuerdo al procedimiento de la Constitución, porque se habla de influencia política. La aduana nacional puede ser considerada como un modelo de institucionalidad o, como se observa en muchos sectores, es vulnerable a la influencia política y, por lo tanto, a cierto manejo discrecional en sus decisiones. Le puedo decir honestamente que la aduana nacional es un modelo. Estamos bajo un paraguas que lo dijo el presidente el día de mi posesión, en enero del 2010, y dijo, no politización. Nunca más se va a cotear los cargos de la aduana nacional. Y una prueba clara es que cuando yo ingreso todos eran satélites. O sea, la gerencia regional de Cochabamba contrataba a sus propios empleados dependientes del gerente. Entonces, de pronto había una desconexión. Eso fue lo que ocasionó uno de los mayores problemas. ¿Cuál fue la instrucción del presidente Evo? A mí me lo dijo y yo lo recuerdo. Yo soy muy honesta con esto. Si alguien te pide un cargo, dile que yo te voy a llamar. Creo que ha sido un paraguas muy importante. Nos ha permitido hacer gestión. De hecho, si usted va a ver cómo hacemos nosotros la selección de personal, es absolutamente automatizado, ¿sí? Y ahora estamos avanzando con educación a distancia. ¿Cuál es el sueño? La escuela aduanera. La quisiera tener en Yacuiba. ¿Por qué? Yacuiba es una frontera donde usted tiene todos los regímenes, se aprende mucho. Ese debería ser de pronto un lugar donde tengamos nuestra escuela. Pero de hecho hemos avanzado con el Ministerio de Educación. Tenemos ya lo que es una educación a distancia, una inducción. Hay algo que nos preocupa y me preocupó a un comienzo. Cuando vienen a una entrevista profesionales, muchas veces no saben ni qué es. Y yo creo que esa es una falencia que la tenemos que ir salvando. El profesional boliviano es muy cotizado. De hecho, yo he estudiado en la Universidad Mayor de San Andrés. Yo salgo de San Andrés. Y actualmente uno de los más importantes proyectos en gestión de la aduana es el tema del SUMA. El SUMA es un sistema informático donde ya empieza la aduana digitalizada. ¿Qué es la tendencia a nivel internacional? La electrónica. La aduana es la pionera en lo que significa la firma electrónica. Y este sistema está hecho por bolivianos. O sea, lo único que hemos adquirido
ha sido la plataforma o la arquitectura, que podríamos decir tecnológica, que implica no es un software para empezar, son más que todo los racks que llaman los informáticos o los servidores, ¿sí? Para que tenga toda la capacidad de poder hacer todo por sistema y más que todo por la vía electrónica. Ahora sí hay avances como los que usted ha mencionado. Es inevitable y no se han desterrado los comentarios que asocian a la aduana nacional con la corrupción. En realidad, a la entidad como tal, como a otras, se las suele estigmatizar por muchos problemas que se presentan a lo largo del tiempo. ¿En qué medida se ha reducido la corrupción en la aduana nacional desde los niveles inferiores hasta los máximos de la entidad? Bien. Que desde luego es una preocupación constante en el país. Todas las aduanas del mundo son proclives a esto. Incluso la más, le puedo decir la más avanzada, que es la aduana coreana. De hecho, ¿qué hemos hecho? El primer decreto que se firma, donde se les quita toda la potestad a lo que ellos denominaban vistas, que nunca me gustó. Para mí son técnicos aduaneros. O sea, usted cuando entra con mercancía, el que le va a revisar hace un conteo físico y sale. Evidentemente se dio en algún tiempo, pero mire, en el periodo en que estoy apenas hemos tenido 2 casos y obviamente no ha sido de magnitud. De hecho, yo creo que el mayor aporte que un ejecutivo tiene es conocer el tema de control interno, y es fundamental esto, el manejo de la cosa pública. Cómo usted lo hace, cómo cuando usted no va a tener problemas. En el tema de corrupción nosotros hemos avanzado y tenemos una herramienta informática que este año es el desafío poner para que todos puedan observarlo. Es el Pentaho. El Pentaho habla de lo que son canales amarillos, rojos, le habla a usted dónde está su trámite, ya lo hemos hecho con el Mira, ¿sí? Usted entra a un sistema y puede ver en qué lugar está. Este Pentaho lo presentaron en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado. Y tiene el fin, usted lo ha adelantado, de establecer un seguimiento muy preciso de cualquier trámite para la internación de mercadería. Pero es justamente ahí donde surgen algunas denuncias que las conocemos de tiempo en tiempo. Gente que nos dice cuando vamos a hacer una nota que su envío tarda en llegar porque un funcionario le pone peros al asunto y si tal vez es necesario dar algo de dinero puede acelerarse el trámite. Este sistema puede permitir un trámite quirúrgicamente limpio para alguien que realiza una importación. Es totalmente limpio. Es más, estas personas que dicen normalmente no hacen llegar una queja formal. Yo recibo a todo el mundo. O sea, usted me dice quiero tener una entrevista con usted, la concedo, ¿sí? Más aún tratante de estos temas. Pero ¿cómo vamos a avanzar en temas de corrupción o lo que significa esta lucha contra la corrupción? Primero, el anteaño pasado, todos los ejecutivos, empezando de la presidenta de la aduana, están los gerentes, jefes de unidad, nos hemos sometido a un estudio riguroso por parte de la exministra anticorrupción, la doctora Leni Valdivia. Nos revisaron nuestras cuentas, revisaron nuestro patrimonio y no hemos tenido ningún problema. De hecho, cuando usted entra a la aduana, tenemos como práctica que renuncia al secreto bancario. Para eso usted firma un documento donde le decimos al sistema bancario, señor, no tengo ningún problema en que usted me revise. ¿Esto se aplica desde qué nivel de funcionarios? Están todos los supervisores y jefes de unidad. Que es un término de decisión media. Mandos medios. Y en la unidad de corrupción, por ejemplo, o anticorrupción, mejor dicho, ¿cuántos casos se han tratado? Hablemos del año 2017 como un ejemplo reciente. Reciente, deben ser aproximadamente unos 40 casos. ¿Cómo operamos? O sea, un poco para tener la evidencia. La semana pasada, por ejemplo, recibí una supuesta denuncia de que habían salido vehículos el 30 de noviembre en el Alto. Vehículos bajo un decreto donde no se le permite, por ejemplo, sacar ni con una rayita, nada, vehículos. Ni daño leve, ni daño moderado, ni nada. Entonces esto se rechaza. ¿Cómo hacemos? Yo tengo una unidad que se denomina la Unidad de Intervención Aduanera, UTISA. Tiene una facultad muy interesante. Él puede ingresar a sustituir
al administrador, al gerente, al jefe de unidad, no importa. Es como entrar, manos arriba, yo reviso. UTISA interviene, inmediatamente se constituye jurídica, si es que tuviera que ver algo, y la unidad anticorrupción. Esta intervención sin aviso previo. So, mañana en la oficina de alguien puede presentarse un equipo de UTISA y comienza su trabajo. Así es. Entonces, ¿qué se ha generado? Una cultura de riesgo. La gente ya ve ese tema de riesgo. Sí he tenido y estoy con el tema de disminución de los trámites, en lo que significa, por ejemplo, que se ha retenido sin previo aviso. Al no tener un previo aviso, usted se va a un sumario, porque me tiene que explicar por qué va detenido. Y se abre el proceso contra el funcionario. ¿Y qué ha sucedido con los casos que mencionaba que llegaron a la unidad anticorrupción? ¿En qué han quedado? ¿Se ha evidenciado la responsabilidad o culpa de qué cantidad de denunciados? Normalmente no se logra evidenciar, ¿sí? Porque son denuncias muy genéricas, por un lado, pero no está de más. O sea, lo importante es tener la casa limpia. Siempre lo hemos mantenido. Entonces, estamos con otras tecnologías. Empezamos a pensar en el polígrafo, que mucho lo dijimos, pero nos han planteado algunas demandas de inconstitucionalidad. No se está aplicando todavía, No todavía. Entonces, que fue un proyecto del 2016 o 17, Exacto. creo. No, entonces lo hemos dejado. Creemos que la cultura organizacional tiene que avanzar todavía, ¿no? Y si usted me hablaba de la institucionalización, porque considero que ese es un tema que no debe incidir en gestión, ¿sí? Muchas veces el quedarse interina como yo, son 8 años, a usted le permite tener una mirada distinta. La cultura de ellos y la mía y la que está enraizada en la aduana, esto hoy puede ser su último día. Entonces hay que trabajar, hay que hacer. Y ellos saben que cualquier momento interviene UTISA. Interviene UTISA junto con la unidad de anticorrupción. Hemos hablado del perfil de Marlene Ardaya, hemos hablado de la institucionalidad, hemos hablado de la lucha contra la corrupción. No podemos dejar de hablar de la lucha contra el contrabando. Aún tenemos en el país una presencia importante de contrabando. Tenemos más de 7.000 kilómetros de frontera que desde luego son, me imagino, complicados de controlar. Pero en el periodo 2017 o en el año 2017, ¿en qué proporción, si fuera posible hacer el cálculo, diría usted que se ha reducido el impacto del contrabando en la economía nacional? Bien, el hablar de más de 600 camiones es una cifra récord en un año. Pero uno se pregunta, y hay que ser autocrítico, ¿por qué sigue el contrabando? ¿Qué es lo que vemos todos los días y comentamos? Lo que pasa es que conforme otra serie de artículos. va avanzando la aduana, van avanzando los mecanismos. Es muy difícil. Se han implementado primero los escáneres. Hoy por hoy tenemos 22 escáneres de control, ¿sí? Tenemos en distintos puntos 17 equipos, por ejemplo, de maletas, 3 equipos de control de vehículos y contenedores y 2 equipos de control o los scambodies. Esto ha ido acompañado con una gestión de riesgo. La aduana boliviana es la primera en la región, junto con Brasil, con tener una gestión de riesgo. ¿Y cómo lo hemos obtenido? Nosotros no lo decimos, lo dice la Organización Mundial de Aduanas, porque ellos han venido a Bolivia en un trabajo silencioso, han hecho una evaluación, han hecho un diagnóstico y hoy por hoy tenemos el nivel de implementación. ¿De qué manera impacta esto en la reducción del contrabando? Básicamente por los perfiles de riesgo. Ya sabemos cuáles son frecuentes, quiénes son los operadores que manejan el tema de contrabando. Pero son variables que hay que equilibrarlas, porque no es tan solo un tema de contrabando, viene ligado con temas de narcotráfico y ojalá Dios no lo permita, como la DIAN de Colombia, con un tema de terrorismo, aunque hemos tenido 2 importantes cargamentos en Santa Cruz. Armas decomisadas. Entonces, por eso hay explicaciones que uno no las logra entender y hay que trabajarlas más. Por el hecho de, por ejemplo, entrar camiones y que los quemen. Pero sí hemos razonado de otra manera también. Hay medidas que muchas veces hacen o exacerban el contrabando.
licencias previas, o sea, de ropa, que muchas veces dura un periodo. Entendemos la necesidad y compartimos la necesidad de proteger lo nuestro. Pero cuanto más trabas usted le pone al comercio, hace que entre en forma ilegal. Y por donde entra mayor contrabando es por la frontera con Chile. Sí. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué no ha sido el Estado lo suficientemente fuerte para evitar el superpoder de algunas poblaciones del altiplano boliviano cercanas a la frontera con Chile, que se han convertido casi en reductos inexpugnables para el propio Estado y en encubridores del contrabando grande y mediano? Más de 8.500 operativos, ¿sí? En frontera. ¿Qué pasa con las poblaciones? La parte cultural, ¿sí? Recuerda Zavalla, hemos hecho una intervención, donde le dijimos frente a frente al propio alcalde, le dijimos, alcalde, saque el contrato. Y asumió el alcalde un compromiso, que luego no se cumplió. No se cumplió, sacamos apenas 9 camiones, tema de ropa usada. Pero le comento que este 26, Dios mediante, podemos ya instalar en Zavalla nuestro puesto de control aduanero. 30 hombres con el ejército para controlar todo ese sector. Va a coincidir con el aniversario de su llegada a la aduana. Más 26 o menos. de enero. Más o menos. Yo pienso que ahí es muy simbólico para nosotros como aduana el que tengamos el campamento en Zavalla. Así como es simbólico, sin embargo, no es contradictorio que casi sentemos soberanía dentro de nuestro propio territorio cuando no debemos permitir ningún atisbo de ilegalidad en ningún centímetro de la patria. Lo que pasa es que el tema viene más, cuando usted hace una intervención, vienen niños, mujeres, es muy difícil por el tema de derechos humanos, ¿sí? Se ha planteado muchas veces y hemos tenido saldos. Recuerde el tema de uno último, muerto, ¿sí? Por COSAPA. Entonces, hay cosas que realmente no las podemos evitar. Y mire cómo desenlaza esto. Un muerto en ese momento nos rodea, tenía problemas con los chicos, como los sacábamos. Si bien es cierto está el ejército, pero obviamente ellos están bajo bandera, los míos no. Los querían detener. Ha habido incluso 3 meses detenidos injustamente funcionarios de la aduana por un cuerpo que nunca apareció de Zavalla. Nunca apareció. Entonces, ¿cuál es el juego? Eso es importante que lo sepan. Me hacen este último, el muerto, me cautelan al muchacho y extrañamente me presentan 20 vagonetas. ¿Cuál es la intención? Dejar indefensa a la aduana. Hemos tenido que mover todo el parque automotor para nuevamente patrullar este sector. ¿Qué es lo que pasa? Hemos trabajado, yo reconozco el trabajo que hace el doctor Ramiro Guerrero, fiscal. Fiscal general. Pero muchas veces hay fiscales que no coadyuvan, que no ayudan a lograr que estos casos avancen. ¿Cuál será su interés? Hay muchos, incluso de los propios investigadores. Económicos, me imagino. El contrabando mueve mucho dinero, muchísimo dinero. Entonces, bajo esa lógica, obviamente hemos hecho una alianza estratégica. El que mejor resultado nos da de los fiscales es el actual Blanco, acá en La Paz. Él pone a disposición rápidamente para hacer allanamientos. El último Tambo Quemado fue realmente algo que no lo hemos esperado, porque ese recinto de Tambo Quemado nunca fue utilizado para incautaciones. Lo hizo una unidad especializada de la policía, que es DINAPRO. Pero más allá de eso, yo creo que todos tenemos que unificar los esfuerzos. 7 campamentos que ya ha implementado la aduana, esperamos cerrar. El próximo sería La Queca, está en Charaña, está en Puerto Suárez, de Zavalla, luego estaría uno muy cercano a la frontera con Chile, y obviamente estamos ya hablando con Chile en términos de ver qué es lo que vamos a hacer en forma conjunta.
Pero aún así, con estos esfuerzos, el Estado, no hablo solamente de la aduana, sino del Estado en general, parece aún débil frente al contrabando. El último hecho del 2017, ese grupo delincuencial que dinamita o hace uso de los explosivos para recuperar mercadería, nos habla de una osadía que sobrepasa cualquier tolerancia y no respeta ningún nivel de autoridad. ¿Qué podemos hacer o qué se está haciendo para evitar que se repita ese tipo de actos delincuenciales? Primero, hemos aprendido ya de hecho que no deberían quedarse en frontera. Se va a trasladar a los lugares más cercanos, en este caso podría ser el ejército, pero el tema viene porque le comento que el dueño de la mercancía actualmente está cautelado. Continúa. Está, ya hemos logrado hacer la investigación y hemos logrado llegar ahí. Estamos tras 2 personas que han huido o están prófugas, pero estamos viendo el allanamiento. Se han hecho 2 allanamientos por si acaso. Esta persona tenía conexión en el Alto. En el Alto pensamos encontrar los equipos, porque lo que más se robaron fueron los equipos de computación, que eran los más fáciles de sacar. Tenemos el número de series, etcétera. No hemos lanzado todavía a los medios de comunicación por el hecho de que no queremos entorpecer el proceso de investigación. Hemos hecho 2 allanamientos en la ciudad del Alto, hemos encontrado sí mercancía de contrabando. Entonces sabemos que puede ser una organización mucho más grande que puede estar con estos fines. De hecho, ya no estamos hablando de personas que aparecen esporádicamente, ya hablamos de clanes perfectamente organizados. Si usted hace un sobrevuelo, como que lo hemos hecho regularmente, y el último hemos partido en este último 25 con el actual comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el almirante Borda, usted puede observar que hay casitas, habitaciones, pero lejos, en lugares donde usted no se puede imaginar, donde no hay caminos, donde no hay nada. Y ahí se sospecha que existe actividad de contrabando. Ahí son los lugares donde ellos van a pernoctar. Si usted ingresa, y hemos ingresado, le digo, en una labor de inteligencia con ejército, hay condiciones, tiene una cama, tiene una radio satelital para comunicarse, tiene víveres, tiene bebida, tiene todo para descansar, para luego seguir el día. ¿Qué se pretende? Hay que equilibrar algunas variables. El tema de agilidad versus lo que es contrabando. Muchas veces el propio vicepresidente me reclamó varias veces, me decía, es que tardas mucho, lo que usted decía hace rato, tardas mucho, entonces la gente quiere que rotes. Hemos hecho eficientes los tiempos, es más, estamos por debajo del decreto, pero no es suficiente. Le anuncio que tenemos 2 proyectos importantísimos. Le estoy dando un poco la primicia. ¿Cuáles son? El primero va a ser Warnes, ya dentro de poco. Ahí va a ser la aduana 24 horas, 365 días. Para el control de la mercadería que llega de Brasil. No tan solo de Brasil, sino también del lado de Iquique. ¿Por qué? Porque tienen destino Santa Cruz. ¿Y el segundo punto? El segundo punto es la aduana que va a estar en febrero, es la aduana de Pasto Grande en Oruro. También solo cosas que vienen de Iquique y de China. Pero ocurre un fenómeno que esta mañana lo discutíamos, teníamos una reunión técnica y discutíamos. Si antes era el 45%, por decirlo, de la mercancía que venía de la SOFRE versus un 23 o 25% de China, hoy se han invertido las cosas. La gente ya no está yendo tanto a la SOFRE. Directamente se va a China a traer la mercadería. O sea, ya no hay una tercera mano, si usted quiere. Y nos está ocurriendo el mismo fenómeno. Se está nuevamente subvaluando. Pero pensamos que con la implementación de estas 2 aduanas podríamos recaudar más, pero también brindarle un mejor servicio al importador. Y de hecho, el proyecto que nosotros tenemos en mano también es el de Tambo Quemado. Tambo Quemado es un lugar donde Chile nos hace muchas veces bloqueos, huelga. Entonces,
Justamente hoy día nos han entregado los títulos. Una comunidad cercana nos ha entregado como 20 hectáreas, ¿sí? Muy cercana, es Lagunas el lugar. Usted ve la frontera Tambo Quemado. En términos de tiempos, a 5 a 7 minutos sobre la carretera. Y este espacio se va a destinar a mejorar la infraestructura de la aduana en Tambo Quemado. Por supuesto. Ahí vamos que es una a de hacer las quejas más constantes de transportistas, una logística, comerciantes, importadores y demás. Una logística para la importación, para que pueda desahogar todo eso. Este proyecto estamos calculando en 4 meses. 4 meses. Hemos tenido 3 anuncios importantes de su parte. Y en la parte final, permítame presentarle un comentario que seguramente lo ha escuchado de muchas personas y que sigue siendo una preocupación que la captamos de tanto en tanto en los espacios informativos de Bolivisión, que dice: la aduana combate el contrabando grande, a veces con éxito, a veces con otros resultados, pero es muy rígida en el contrabando o en la internación de mercadería menor a cargo de particulares, que del exterior no se puede meter más de 2 celulares y por lo tanto el razonamiento que se tiene es dura con el sector o con el ciudadano formal, pero no tanto con el delincuente. Su valoración de esta apreciación, que les reitero es algo constante y periódica en el tiempo. Hemos peleado mucho y ese comentario me suena a comerciantes de los justos. ¿Sí tanto? Sí, tanto así. Aunque hay viajeros, por ejemplo, que van a Estados Unidos, quieren traerse 3 celulares por ahí de regalo para sus 3 hijos, ahí tienen que pagar un coste impositivo y no hay el mismo control en una caja o en un camión con 2.000 celulares en alguna frontera del país. El tema es de valoración. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto usted esté declarando? Ese es en realidad el mayor problema. Por ejemplo, los de la Justus me dicen: licenciada, que valgan nuestros valores. Como que valgan tus valores. Me estás queriendo cobrar, sí, un celular que vale $800. Me estás diciendo que te han vendido en $200. Está mi factura, sí, pero yo sé que te estás facturando. Yo tengo el dato de Chile porque tengo intercambio de información. Ese es nuestro eterno discurso. De hecho, hemos trabajado con 4 o 5 ítems. No hemos podido avanzar más. Pero en el tema concreto de aeropuertos hay que recordar que tienen una franquicia de $1,000. Si usted se trae 3, 4 celulares y que no es un viajero frecuente, que pueda usted hasta los $1,000 justificar, pues no hay problema. Es el límite. Luego de ese límite hay que pagar el impuesto correspondiente. ¿Qué corresponde? Si trae, por ejemplo, 4 celulares, de los cuales 1.500 suman todos, el impuesto lo va a pagar sobre los $500. Los 1.000, usted tiene una franquicia, porque puede ser, como se me dice, para arreglar a sus hijos, no sé. Pero ojo que no sea un viajero frecuente, porque la información nosotros la tenemos cerrando el vuelo. Entonces sabemos quiénes viajan a Miami, pero hay un fenómeno que se presenta. La economía va avanzando, pero hay un problema que ellos no reconocen. Utilizan los palos blancos. Mañana lo voy a llevar a usted, pasado lo voy a llevar al otro. Entonces esta gente se va difuminando y cuando usted quiere hacer los procesos de fiscalización, pues no los encuentra. Entonces, ¿qué hacemos? Para las autoridades. Claro, estos que nosotros llamamos primerizos son aquellos a cuales los ajustamos con valores, ¿sí? Que no permitimos que salgan su mercancía, porque no sé si los voy a encontrar, porque dan domicilios falsos. Para finalizar, presidenta de la Aduana Nacional, nos decía al principio que si tuviera que irse, que ojalá no sea el caso, aunque dependerá desde luego de las autoridades del Estado, se iría con la conciencia tranquila o tranquila. Si fuera esa la situación, ¿qué le quedaría de no haber cumplido en caso de que el próximo mes ya no se encuentre en la Aduana Nacional? ¿Cuál sería el alfiler que la apuntaría como un trabajo que no logró culminar? Yo quisiera terminar este tema de las aduanas especializadas. Me gustaría que hay un reto de la aduana boliviana de liderizar el grupo del operador económico autorizado a nivel regional. Nos estamos agarrando fuertemente de Brasil, pero también yo le decía, puedo irme tranquila, con o sin. Ya hay un segundo, ya hay alguien que pueda sustituirme.
con una formación no tan solo como persona, sino también gerencial. Creo que el mayor reto para mí fue que jefe es aquel que cuando se va, la cosa funciona. Y cuando hablamos de segundo, no nos referimos a una persona en particular, sino a funcionarios que pueden asumir su condición. ¿Cuál es la característica de la aduana? Voy cambiando mis gerentes. Los gerentes, ¿de dónde salen? De la observación que yo tengo en los grupos de selectividad. Y es cuando se muestran la parte técnica. ¿Cómo puedo controlar? ¿Cómo puedo recaudar? ¿Cuáles van a entrar a canales rojos? ¿Cuál es el perfil de riesgo? Entonces, hay un importante grupo que puede asumir. ¿Y cuál es la ventaja? ¿Cómo los incentivo? Este segundo, el plan B, si usted quiere. Hay un plan B y un plan C. Imagínese una persona de Tambo Quemado, una administradora, que es mujer, de hecho que anda peleando con todo el mundo, es tan chiquitita que usted no puede creer que tiene la fuerza que tiene, se está yendo a Japón a especializar. Una chica de frontera que vaya, en el caso, por ejemplo, de Yacuiba, a especializarse en la Argentina para ver cómo se va a hacer la importación de los caballos cuando haya los Juegos Olímpicos, yo creo que eso es una suficiente aliciente para que la gente se preocupe y empiece a trabajar correctamente. Aunque esta es una práctica constante en otras instituciones de otros países, en Bolivia es la excepción y debería ser la norma. Debería ser la norma. Marlene Ardaya, presidenta de la Aduana Nacional, gracias por la valoración personal de su trabajo, por hablarnos de la institucionalidad, de la lucha contra el contrabando y de los retos que todavía están pendientes y seguramente van a estar allí independientemente de cualquier otra gestión. Su despedida. Muchísimas gracias a usted. Gracias por mostrar otra cara de la aduana distinta. Muy gentil por su visita. Será hasta una nueva oportunidad. Momento de un paréntesis para luego seguir con más de Hora 24.